sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este jueves 7 de diciembre. Mañana ya es feriado, se termina la semana y queremos concentrarnos en dos temas. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el autor de este libro, Hiperconectados, es Eduardo Arriagada, académico de la Universidad Católica, que ha escrito este interesante libro que compila básicamente cuáles son los principales desafíos, cuáles son también los peligros, ¿no?, de la era digital y atender, ¿no?, cuáles son los factores que tenemos que conocer en este mundo hiperconectado. Vamos a estar con él, como digo, en el siguiente bloque, pero antes queremos entrar en un tema muy relevante y que dice relación con el estado de nuestra educación en Chile. Un último resultado de la prueba PISA mostró preocupantes efectos que probablemente vienen de la pandemia, pero también otros dicen que tiene que ver con las políticas públicas que no han estado a la altura de lograr algo súper importante y súper relevante, que es que los jóvenes, las y los estudiantes aprendan en la sala de clases, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con la reforma de la educación, ¿no es cierto?, implementada en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet? Recordemos todo lo que implicó esa discusión por la reforma para generar una educación. ¿Se acuerdan ustedes el eslogan del año 2011? Pública, gratuita y de calidad. ¿Cuán lejos estamos de ese clamor estudiantil de esos años? Bueno, de todo eso queremos conversar con el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Central, Carlos Guajardo. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Mirla, a ti. Muchas gracias por la invitación. Bien, partamos por el tema, a ver, primero, para entender qué importancia tiene la prueba PISA y analicemos los resultados que nos ponen muy por debajo del promedio de la OCDE. ¿Qué es y por qué tenemos esos resultados? Sí, bueno, la prueba PISA es una prueba internacional, un símil al CIMSE, al cual tenemos acá en Chile. Sin embargo, nos permite medirnos con los países que hoy día forman parte de la OCDE, y tiene un punto ahí de comparación en términos internacionales. En esta ocasión fueron más de 81 países quienes se sometieron a esta evaluación, de los cuales lamentablemente, tú lo señalabas, la gran parte de ellos, a excepción de Singapur, tuvieron pésimos resultados. Países, por ejemplo, como Argentina, que están muy preocupadísimos, muy preocupados, porque la verdad es que ahí hay un retroceso bastante importante. En el caso de Chile son casi 14 años de retroceso. Se habla de la educación bajo esta seguidilla de resultados deficientes que hemos venido teniendo durante bastante tiempo. Por lo tanto, es una prueba que nos mide de manera internacional. Es una prueba bien particular, puesto que está centrada en estudiantes de 15 años, estamos hablando de segundo medio, lenguaje, matemática y ciencia, pero lo interesante de esta prueba es que mide, más que el contenido en sí mismo, mide el desarrollo de habilidades que debiesen tener los estudiantes para la vida. Por ejemplo, hay preguntas en lenguaje que están relacionadas con situaciones y casos reales, que el estudiante, más que responder y reproducir una pregunta, debe responder a partir de la aplicación de la pregunta misma. Y ahí es donde está el problema en Chile. Ya el problema está principalmente en que si no hay metodologías que se estén renovando, si no hay una inversión, principalmente en educación, en capacitación de profesores, en la formación que están recibiendo los futuros profesores, con las nuevas tendencias, con las nuevas competencias del siglo XXI, vamos a seguir teniendo estos resultados. Esto no nos debe de alguna manera preocupar tanto, esto se esperaba. ¿Ya? Chile quizás se salvó en parte, a diferencia de otros países que bajaron de América Latina drásticamente, incluso Finlandia, ¿ya? Pero ahí hay una situación más de la inmigración. Por lo tanto, esto ya Chile se mantiene bajo muy poco el margen de puntajes donde descendió. Sin embargo, hay una preocupación, digamos, en aquello y efectivamente, bueno,
Piensa que estamos en el nivel 2. La prueba PISA tiene 6 niveles para poder catalogar a los estudiantes en esta prueba. Nosotros, Chile, sigue manteniéndose en el nivel 2, o sea, aún ni siquiera alcanzamos la media, la mitad del puntaje. Por lo tanto, está la preocupación. Excelente. Me interesa mucho ahí que nos detengamos, Carlos, porque tú hablas de que esta es una prueba que no, más que medir conocimientos, mide la aplicación de esos conocimientos. Y ahí donde nosotros estamos haciendo, no sé si decir agua, pero estamos con un problema importante. ¿Por qué se produce ese problema? Entremos ahora a las razones que explican este resultado. Sí, ahí hay dos factores. Uno, la formación inicial docente que puedan estar recibiendo los profesores hoy día en las universidades, que debe estar totalmente actualizada con las teorías ya actuales, digamos, hoy día incluso los estudiantes que ingresan a cualquier carrera de pedagogía o a cualquier universidad esperan una universidad renovada, una universidad que te desarrolle justamente las competencias para desenvolverte en esa profesión. En pedagogía es el triple. Por lo tanto, al hablar del desarrollo de habilidades, ahí hay un problema. Y el segundo problema está en el desarrollo docente como tal, en la profesión docente. Los profesores que hoy día hay profesores se encuentran en el sistema, a los cuales probablemente no se les está brindando la capacitación debida, no hay una renovación tampoco del profesorado en ocasiones, justamente con el propósito de insertar nuevas generaciones de profesores que vienen con estas nuevas metodologías. Incluso hay muchos estudios que hoy día señalan que estos nuevos profesores nobles que se insertan por primera vez a la escuela están desertando muy rápidamente el sistema entre el primer y el tercer año, puesto que se encuentran con este choque que lamentablemente le hace retroceder en cuanto a un sistema que ya está, no digo que todos los profesores, pero que está un poco viciado en cuanto a la desmotivación de los estudiantes hoy día en la clase. Entonces, seguimos instalados con metodologías muy tradicionales marcadas en un paradigma muy clásico, mucha reproducción aún de contenido, muchas horas de clases. Hay que pensar, por ejemplo, que Singapur, que tiene estos buenos resultados, en la educación primaria, la educación básica en Chile, tienen en 5 horas de clase a la semana, diarias, ¿ya? Y en la secundaria tienen 6 horas de clase. Por lo tanto, ¿Y nosotros cuánto tenemos en relación a eso? estamos entre 7 a 8 horas, pero con una sobrecarga que es a nivel latinoamericano curricular, pero desbordante. O sea, son muchas las horas. Recuerda que, como tú señalabas al principio, la reforma vino en un minuto a decir, en las tardes los estudiantes van a aprender a desarrollar habilidades para la vida. Pero ¿qué pasa hoy día en la realidad? Tienen matemática en la mañana, 4 horas de matemática, pero en la tarde las vuelven a tener y en base al contenido mismo de la asignatura. Porque aquí entra también la situación del CIMSE. Entonces el CIMSE, aunque haya cambiado también la modalidad, hoy día sigue siendo una existencia y un parámetro y una exigencia para los colegios, que en el fondo los hace retroceder en cuanto a las metodologías. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy día qué está pasando en la educación, principalmente en cuanto a reforma, que está lamentablemente empeorando y sigue empeorando estos resultados, está principalmente, y hay que tener mucho ojo, en la formación de los profesores, en el ejercicio mismo de los profesores y echar un vistazo a esta cantidad de horas curriculares y qué se está haciendo en el fondo y qué se espera hacer bajo esta jornada escolar completa que prácticamente ya se señala fue un fracaso. Ahora, si entendemos entonces que el modelo está desacoplado de las necesidades que tienen hoy día los estudiantes, las y los estudiantes para poder efectivamente aprender y estar a tono con un mundo que cada vez empuja más, ¿no es cierto? O sea, la educación, que duda cabe, ¿no es cierto?, que es la clave para el desarrollo. O sea, sin educación no hay desarrollo alguno posible. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no se ha podido? Tú lo enfocas por el lado de la formación de los profesores. ¿Qué otros factores hacen que este modelo de educación no esté acoplado, insisto, con las necesidades de un mundo moderno? Mira, a propósito de Singapur, a propósito de que Chile está hablando del presupuesto del 2024 en este momento, donde incluso ahí se está ya evaluando qué va a pasar con el CAE, Singapur lo que hace es poner en la fase inicial del presupuesto de cada año, en la base principal, cuál va a ser el presupuesto y la cantidad de dinero que se va a tener en cuenta para educación. Esa es la primera discusión que se hace, porque la inversión está principalmente en la educación, en tener buenos profesores primero en el sistema, recibir a los mejores en las universidades para que después sean los mejores profesores también en el sistema. Por lo tanto, la prioridad principal, incluyendo los recursos, debiese estar primero centrada en la educación. Esto no quiere decir que salud, pensión, etcétera, sea irrelevante,
pero como tú señalabas, la educación, aunque suena muy cliché, es parte del desarrollo de cualquier persona. Así lo entiende Singapur, Finlandia hace tiempo, Japón lo entiende así. Pero en Chile, si te das cuenta, hay muchas acciones donde tiene que suceder algo en educación para que en el fondo se piense en cuánto dinero hay que depositar. Pasó lo de los SLEP, tuvimos que ir rápidamente a ver lo de los SLEP, ahí se depositaron los dineros, ahora está la situación en que no hay algo sistémico. Los grandes países ven estos problemas de manera sistémica, la educación, no lo ven como algo separado, donde está un CAE por una parte, donde hay un sistema de educación pública por otro lado, donde hay resultados por otro lado, sino que esto es sistémico. Si el sistema, el Estado, no se hace responsable de armar algo más holístico, más sistémico como en la educación en sí misma, desde el presupuesto hacia abajo, ahí está el grave problema. ¿Hay un problema de política pública? Sí, hay un problema de política pública. Entonces tú estás diciendo que un factor relevante es que sigue siendo el aporte que hace el Estado en términos de recursos, es decir, el presupuesto para la educación sigue siendo bajo en Chile. Absolutamente, totalmente bajo, mal distribuido, en el sentido que se distribuye más bien en acciones muy puntuales, pero no se distribuyen en términos mucho más globales para poder entender el sistema. Los temas en educación, a quienes nos dedicamos a estos temas hace tiempo, tienen una proyección de 10 años para poder ver de alguna manera y el poder constatar de que un modelo, una reforma se implementa. Por lo tanto, aquí hemos visto que hay una reforma, la jornada escolar completa, que ya no resultó, pero se sigue manteniendo. Entonces tiene que llegar un problema X de una educación, ponemos el centro en eso, se convierte en algo súper mediático también, sin embargo, no se convierte en una cuestión más bien sistémica. Entonces, es el cansancio además que tienen los profesores hoy día en la escuela. Ya el cansancio es, ya, ¿cuándo nos van a decir por dónde hay que partir? ¿Cuándo nos van a decir en el fondo cuáles son las directrices reales para poder armar algo integral? Hoy día, como tú decías, la sociedad del siglo XXI, los estudiantes del siglo XXI, ya no quieren volver a aprenderse los contenidos de memoria, quieren que les enseñen a cómo usar ese conocimiento para la vida. Y eso es lo contradictorio que la escuela lo está realizando. Y ahí se necesita una instalación desde el ministerio, un paradigma, un modelo que nos diga en adelante, la educación en Chile vamos a comenzar a trabajar así, sin de alguna manera romper la identidad de cada escuela. Pero esto es Entonces, sistémico. claro, absolutamente, pero mira, es interesante lo que tú planteas, Carlos, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, o sea, hace demasiados años, teníamos el mismo problema, o sea, 40 años atrás teníamos el problema que aprendíamos de memoria, que lo que se pedía a los estudiantes, ¿no es cierto?, era eso, memorizar, 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 memorizar. Entonces, 40 años después seguimos en lo mismo y no estamos entendiendo lo que estamos, o sea, ¿dónde está la capacidad del estudiante para poder interrelacionar fenómenos? ¿Dónde está la capacidad de poder analizar? O sea, partamos por lo más básico. Si no estamos entendiendo lo que leemos, ¿cómo podemos pasar a la siguiente etapa? Tú lo dijiste, mira, nosotros, claro, tuvimos un sistema de educación muy distinto, donde incluso no teníamos internet en algún momento. Hoy día los estudiantes están sometidos a las redes sociales y a internet, por lo tanto, sí tienen la información disponible. Entonces, cuando ven un profesor o una profesora que en el fondo les vuelva a repetir la misma información que pueden ellos obtener desde internet, cuando el foco estaría en cómo yo debo aprender eso para poder desempeñarlo en mi vida, y volvemos a replicar el modelo hace ya 40 años, que seguramente sus padres, sus abuelos les comentan que era más de lo mismo. Claro, ahí está el choque. Entonces, esto tiene que ver con un cambio paradigmático. O sea, si la educación no declara, ahora con el el ministro anterior se intentó, entiendo, tratar de instalar una suerte de paradigma, es decir, por dónde va a centrarse el modelo educacional chileno. Ahí está pendiente. Por lo tanto, hoy día si no nos renovamos, si hoy día no cambian las metodologías, si hoy día no se cambian las formas de evaluar en la escuela, estos resultados de PISA van a seguir manteniéndose. Vamos a seguir manteniendo los resultados de la escasa comprensión lectora que nuestro país la sigue manteniendo. ¿Para qué hablarte del índice nuevamente que sacó la Junaep este año, donde los niños siguen estando con importantes índices de obesidad? Esto es una responsabilidad también de la escuela. Entonces, al fin, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que en el fondo hay cuestiones del ser humano que de alguna manera dependen de la escuela, pero donde la inversión en el fondo se está depositando en cuestiones muy puntuales y que en el fondo no terminan por abarcar todo? Así que es muy preocupante, la verdad. Se esperaban los resultados, como te señalaba, en PISA. Sin embargo, no hay que estar contento en el caso de Chile, porque para efectos de Chile, si bien bajó unos 3 puntos aproximadamente, pero seguimos estando
bajo el promedio de la OCDE hace rato. O sea, esto se repite. No hay nada nuevo en decir somos los primeros de América Latina. No, seguimos estando en el nivel 2. No, es que eso es muy, muy relevante lo que tú estás diciendo. Mira, estaba leyendo algunas declaraciones, por ejemplo, Daniel Rodríguez, director ejecutivo del IGE Educar, dice que se ha perdido la posibilidad de hacer reformas que impacten los aprendizajes y que se ha optado por modificar las estructuras administrativas y empoderar la burocracia y los grupos de interés. Un poco resumiendo lo que pasó con el SLEP de Antofagasta. De Atacama. ¿Coincides en ese diagnóstico? Absolutamente. Primero, con el tema de Atacama se politizó la educación, quedaron tantos niños y estudiantes sin clases por mucho tiempo, que es un efecto que ya nos traía consecuencias de la pandemia. Imagínate unos estudiantes que tuvieron casi 60 días sin clases, muy complejo recuperar 2 meses de clases, sobre todo niños y niñas. Y el problema, efectivamente, como lo señala la nota que me acabas de mencionar, está en la cuestión administrativa. Hoy día los profesores están cansados del trabajo administrativo en las escuelas, que proviene principalmente de una exigencia ministerial. Por lo tanto, la ley de desarrollo docente hoy día promete disminuir la cantidad de horas ya lectivas para poder dedicar trabajo en el colegio, para que trabajen entre colegas y puedan innovar en metodologías nuevas, pero la burocracia del sistema ha hecho que lamentablemente los profesores estén saturados de trabajo administrativo y nos estén poniendo el foco justamente en la pedagogía, en la enseñanza. Por eso ahí estamos llenos de profesores con licencia, estamos con problemas de deserción y falta de profesores en Chile. La cantidad de profesores, el IGEDUCAR lo tiene súper claro en las evaluaciones que ha hecho. Hay una cantidad importantísima de aquí al 2030 de profesores que van a faltar en todo Chile, sobre todo en la región de Atacama, que es el norte grande, donde ya vienen con problemas con SLEP. Ahora hay que sumarle que algo muy oculto, un silencio muy oculto, la escasez de profesores, que además se replica en la desmotivación de los jóvenes hoy día en Chile por estudiar pedagogía, porque justamente ven estos modelos de educación que se siguen replicando, entonces a la larga dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar algo si en el fondo el sistema lo sigue manteniendo? ¿Qué pasó, Carlos, y qué pasó con estos programas que proponía en su minuto Joaquín Lavín? ¿Te acuerdas cuando estas becas, estos estímulos para estudiar pedagogía? ¿En qué quedó todo eso? Mira, fíjate que se mantienen, algunas se mantienen, que son las becas a vocación de profesor, ya que en el fondo aquellos estudiantes que obtienen buenos resultados en la enseñanza media y eligen una carrera de pedagogía, hoy día pueden ser becados 100% con el arancel de toda la carrera. El problema es que esas becas, entre comillas, se pierden, la mayoría porque no hay motivación por estudiar una carrera de pedagogía en Chile. Por lo tanto, existe justamente, se sigue manteniendo aquello. Hoy día la exigencia de la ley de desarrollo docente además expresa 3 vías para ingresar a pedagogía. Recuerda que la ley señalaba que a esta fecha la PAES para ingresar a pedagogía debiese estar concentrada en un puntaje entre 525 puntos. Tuvieron que frenar esa política, ese párrafo de la ley de 20.903, puesto que se generó este efecto de ausencia de profesores en Chile, y si aumentaba el puntaje de exigencia en la PAES, eso implicaba que iba a haber menos posibilidad de que ingresaran los profesores. Está la posibilidad de valorar el ranking de notas de los estudiantes para ingresar hoy día a pedagogía también, ser parte de un programa propedéutico. Hay varias vías, ¿ya? Pero el problema, Mirla, está principalmente en la desmotivación de los jóvenes en Chile, porque tampoco en el sistema, en la escuela misma, se motiva el que ser profesor hoy día y las condiciones partan cambiado. Fíjate qué es lo que ven hoy día. Situaciones como la de SLEP. Ven situaciones como un profesor que golpean en la comuna de la Granja. ¿Te fijas? Entonces, esa mirada y esa desvalorización que hoy día, lamentablemente, desde el Estado, desde los gobiernos de turno, todos, en realidad, no le dan a la educación y al profesorado, es lo que lamentablemente está generando estas consecuencias. Por lo tanto, todas estas medidas y estas becas, algunas sí efectivamente se han mantenido, pero es contradictorio porque sigue existiendo un desinterés por estudiar la carrera. Cuéntame, Carlos, ¿cuánto han influido también la interrupción de clases, los paros, las tomas, que también se atribuyen, bueno, y que hablar de todo el periodo de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando recordemos que fue tan complejo el tema de volver a clases, el Colegio de Profesores empujó muchísimo, presionó muchísimo para digamos, dilatar ese retorno. Las razones, mira, pueden ser múltiples, pero el efecto fue devastador. Entonces, ¿cuánto influye todos esos factores también en la baja calidad de la enseñanza?
Es lo que más influye, es lo que más influye. De hecho, OCDE, con los resultados de PISA, a todos los países se les señala, por una parte, no más pérdidas de clase. O sea, volver a cerrar las escuelas, dice OCDE, debido a los resultados PISA, sería fatal y generaría un retroceso de más de 14, ya tenemos un retroceso en Chile de 14 años en cuanto a ponernos al día, lo que debiesen saber hoy día los estudiantes en todos los niveles. Imagínate si se siguen suspendiendo clases, sea por el motivo que sea. Ojalá no volvamos a tener una pandemia, pero toda pérdida de clase por manifestaciones, por paro, para los estudiantes es fatal, porque quienes nos dedicamos al tema pedagógico no es llegar y recuperar una clase, hay que realizar un diagnóstico previo. Pongo el caso de Atacama, estos estudiantes tuvieron ¿cuántos días? 2 meses quizás sin clase, 60 días sin clase, pero no es llegar y nivelar inmediatamente lo que perdieron, ¿ya? Porque en el fondo estuvieron probablemente dedicados a otras cosas. Hay que ver cómo llegaron, qué diagnóstico se realiza sobre eso, y de ahí tienes que nivelar esos conocimientos descendidos para llegar al punto de decir, ahora es el momento de ya ponernos al día. Por lo tanto, esto incide absolutamente en los resultados que vamos a tener a futuro. Cuando uno te escucha, Carlos, la verdad es que el panorama se ve muy desolador. Estamos pensando siempre en la educación pública, ¿no es así? Ahora, ¿qué ocurre con la educación privada? No sé si estoy en lo correcto, son un 7% de personas, de niñas ni niños van a colegios privados o particulares pagados, como se llaman en Chile. Y la pregunta es, ¿cuánto mejor es la educación, pero sobre todo en comparación con los países desarrollados? Mira, tan mejor quizás no es. La única diferencia que uno podría marcar en un colegio privado, que entre paréntesis han bajado mucho la matrícula producto de la pandemia, hoy día muchos apoderados decidieron sacar a los estudiantes de los colegios privados, que eran muy caros, y los trasladaron a colegios subvencionados, que siguen siendo subvencionados o de fundaciones, que están funcionando muy bien. De hecho, fueron los primeros que se levantaron con planes estratégicos muy relevantes de regreso a la pandemia. Entonces hay más credibilidad por los colegios hoy día subvencionados de parte de estos apoderados. Por lo tanto, ¿en qué influye? La cantidad de estudiantes de los colegios privados es muy distinta en sala de clase. Ya hoy día un profesor de un colegio público puede estar con 45 estudiantes y va a ser muy complejo, obviamente, hacer una clase, y más encima si el profesor no conoce metodologías que sean innovadoras para trabajar con grandes números de estudiantes. La cantidad de profesores que te señalaba también, a veces hay dos profesores por sala en los colegios privados, o un asistente de la educación que acompaña, te podría decir que hasta 2 profesores en algunos casos, con una reducción importante de estudiantes por sala. Por lo general los privados suelen tener planes y programas que son propios, no son súper vigilados por el Ministerio de Educación en ese sentido, entonces tienen más flexibilidad en esta burocracia que tú señalaste en un minuto, ya en razón de lo que no tiene el colegio público. El colegio público está lleno de burocracia, está lleno de trabajo administrativo, está lleno de horas de clase. En cambio, el colegio privado, menos estudiantes en sala, profesores que en el fondo están mucho más motivados porque tienen menos profesores, más recursos, que están bien distribuidos en algunos casos, y hay un nivel cultural de la mayoría de los colegios privados de familias que no las tiene lamentablemente el sistema público. Entonces, este 50 y 50 que se requiere para que un niño se forme, entre el apoderado un 50% y la escuela un 50%, es real. Sin embargo, en el sistema público no es real. O sea, estamos hablando de que la escuela hoy día se tiene que hacer cargo casi el 80% de una serie de problemas familiares que en nuestros tiempos los papás sí se preocupaban mucho de que tú fueras a la escuela, de que no perdieras clases. Sin embargo, hoy día eso se ha perdido relevantemente. De hecho, PISA también nos señala hoy en día, se ha perdido el acompañamiento de los padres y apoderados para con sus hijos en la escuela, también ha perdido hoy día dedicación. Entonces se impacta eso. Cuéntame, analicemos lo que pasó con la reforma de la presidenta Bachelet, de su segundo gobierno, la reforma educacional, que partió con el fin al lucro, ¿no es cierto?, en la educación, estableciendo la no discriminación, etcétera. Hay algunos que señalan que eso tuvo efectos, por ejemplo, en haberle quitado fuerza y piso a los liceos bicentenarios, ¿no?, en esta idea de que teníamos que nivelar la cancha, que no podían haber unos que fueran más arriba. ¿Te acuerdas los famosos temas de los patines, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Primero, ¿cómo evalúas tú lo que pasó? Lo primero, la reforma y lo que pasó con la reforma 10 años después. ¿Cuánto han pasado? Casi 10 años, ¿no? Sí, si no me equivoco. Claro. Sí.
¿Cómo la evalúas tú? Mira, la ley de inclusión, que en el fondo todo esto se depositó en la ley de inclusión, lo que comenzó también a evitar el famoso sistema de la tómbola que ocurrió en algún minuto, para poder evitar efectivamente el hecho de que un estudiante fuera seleccionado por cuestiones financieras o por cuestiones de si el papá estaba o no casado, etcétera. Eso efectivamente tuvo un impacto, pero yo te diría más bien desde la política y desde el punto de vista de la ley. O sea, hoy día los colegios en el fondo tuvieron que decidir en un minuto, los que eran particulares subvencionados, me voy sin fines de lucro, o los privados, o me voy por privado, o me convierto en privado. Eran dos opciones, debido a la ley de hoy día de inclusión que evita el lucro. Hoy día, efectivamente, el sistema de admisión escolar, que es el SAE, donde hoy día los estudiantes postulan a un colegio para obtener una matrícula, que es bastante atractivo, bastante interesante, porque entrega mucha información a los apoderados del radio, del mapa, de los proyectos, de los resultados CIMSE que tiene ese colegio, es bastante positivo porque no hay que hacer una fila a las afueras del colegio a las 5 de la mañana para poder obtener un cupo. Pero eso quedó más bien dentro de una cuestión más estructural, que es lo que veníamos conversando al inicio. Son medidas que efectivamente responden a tener un sistema nuevo para que los apoderados postulen, haya una variedad de colegios para poder ser parte, se evita efectivamente la discriminación. Sin embargo, no se mejora la esencia de la educación, que efectivamente es esto de la calidad que tú hablabas al principio y de la equidad. Seguimos teniendo brechas súper complejas todavía entre educación pública y educación privada en cuanto a cuestiones como matemática, como lenguaje, como ciencia, que son las principales asignaturas troncales que hoy día se requieren. Pero el sistema mismo de la reforma vino más bien a solucionar un problema estructural más que una cuestión de base, es decir, en el fondo ya cómo vamos a emparejar la cancha para que a los pobres, pero y a los ricos, si hablamos de inclusión, incluimos a ambos, les vaya bien. Pero si vemos estos resultados de PISA, vemos los resultados del CIMSE, vemos las serias situaciones, como tú decías, que vienen aconteciendo hace ya más de 40 años, con una política de inclusión que, como tú decías también, hace 10 años ya está instalada y todavía sigue manteniendo cuestiones de contenido, de habilidades que no se desarrollan, todo queda en una política, queda en una estructura, queda en la burocracia, mejora el sistema estructural como en sí mismo la arquitectura del sistema, pero no mejora la esencia, que en el fondo el eslogan que se señalaba en la Revolución Pingüina, que era la calidad y la equidad. Entonces ahí está el problema. Claro, la educación pública gratuita y de calidad, ¿no? Fíjate que Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, dice que este sistema de admisión escolar, el llamado SAE o el así llamado tómbola, dice, su objetivo era resolver los problemas de segregación, pero no lo logró. ¿Qué opinas tú? Mira, efectivamente, el sistema en sí mismo, yo te comentaba que un apoderado ingresa, selecciona a su hijo, pero efectivamente hoy día hay muchos cupos que hoy día se designan. Cuando este sistema abre las matrículas a nivel nacional, lo que hace es darle primero prioridad a los hijos a los hermanos que ya son parte de la escuela, la cantidad de cupos se declara por curso que van a estar disponibles, entonces va a estar muy sujeto también a la cantidad de cupos que ese colegio tenga disponible. Entonces, esto es como cuando los estudiantes postulan a una universidad en los procesos de admisión, eligen la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3 y la prioridad 4. Entonces, si la prioridad 1, donde el apoderado quería que su hijo estuviera, porque el colegio tiene una buena experiencia educacional, porque su hermano estudia ahí, o por cualquier otro efecto, y no quedó por cupo, va a pasar a la siguiente línea, al siguiente colegio, que quizás es un segundo y tres, y así sucesivamente. Por lo tanto, en sí mismo, cuando yo te hablaba de que el sistema es atractivo, pero claro, efectivamente al seguir corriendo esta suerte de lista de espera, termina segregando y termina dejando a buenos estudiantes, probablemente a buenos estudiantes, en los colegios que, mira, efectivamente, mira, todos los profesores tratan de hacer patria acá en las escuelas, los colegios de Chile, en todos lados. Sin embargo, cuando hay problemas de gestión, cuando hay problemas de profesores que lamentablemente están contra un poco el sistema actual de educación, empeoran los resultados de esa escuela. Y ahí efectivamente los apoderados no quieren matricular a sus hijos. Y es probable que cuando caen en esta lista de espera, queden en ese colegio y ahí comienza lamentablemente la segregación. Entonces, a la Oye, larga, como yo te claro. decía, es estructural.
es súper estructural, no Carlos, mejora pero la cuestión. no, es que ¿sabes lo que pasa? Que es súper desolador, porque uno podría incluso decir, había muy buenas intenciones detrás, pero entonces la pregunta es que la estructura es la que está mal, es decir, el diseño de esta reforma es el que tiene el problema, porque tal como tú dices, antes del SAE había que hacer la famosa, o sea, había que llegar, estar toda la noche acampando poco menos a la salida del colegio, y con posibilidad cierta que incluso aquello no te permitiera entrar al colegio en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? En los países desarrollados nadie dice yo quiero ir a este colegio, pensando, no sé, la experiencia que tengo de Alemania. Tú vas al colegio que te corresponde por tu comuna. Lo mismo pasa en Estados Unidos, te fijas, menos que tú quieras pagar efectivamente un colegio privado, pero claro, eso son palabras mayores porque son carísimos. Entonces, acá en Chile, claro, lo que pasa es que la educación pública está tan desventajada que evidentemente no es como que yo voy al colegio de mi comuna, porque tú no sabes si va a ser bueno o malo. Entonces, te pregunto, ¿es un problema estructural? Es un problema estructural y un problema de política pública donde cada gobierno se prometen cosas que las campañas, sin embargo, sin tener la experiencia en educación. Puede que existan asesores de educación detrás, pero a veces hay personas que a mi parecer que no saben de pedagogía. Por ejemplo, cuando vemos que en las municipalidades hoy día de alguna manera hay problemas y se transforma toda esa problemática con el Instituto Nacional o cualquier colegio que tiene hoy día problemas de movilizaciones, es producto de que se comienza a politizar demasiado la educación y no se está acompañando la esencia. Es lo que te hablaba de Finlandia, lo que te hablaba de Singapur. Hoy día la esencia de ello es tener a los mejores en educación, incluyendo, liderando los ministerios de educación. Las personas que entran al gobierno, las personas que están a cargo de los ministerios de educación, son profesores, son personas que trabajan en escuelas o que trabajaron en escuelas y que conocen la realidad. Pero hoy en día la educación es un segundo o tercer plano en Chile. Por lo tanto, desde la inversión que hay. Por lo tanto, el problema es estructural, el problema es de una falta de concientización también sobre educación. No se conoce lo que pasa adentro. Vayan a la escuela, pregúntenles por favor a los apoderados y a los profesores y pregúntenle a los estudiantes, ¿están felices estudiando en la escuela? ¿Sienten que aprenden o no aprenden? Porque quizás siempre se acompaña la encuesta con preguntarle a los apoderados, con preguntarle a los profesores o a los directivos, pero pregúntele a los estudiantes hoy día, ¿están o no están aprendiendo? Por lo tanto, hoy día hay problemas estructurales, hay problemas de política pública, hay problemas de una fragmentación de los sistemas. Cada sistema actúa de manera separada uno del otro, pero no actúan como en sinergia, donde en el fondo debiesen actuar, desde el presupuesto, como ya te señalaba al principio, hasta en el fondo los temas curriculares, la mejora de los profesores en el país, la exigencia para entrar a pedagogía, etc. Bien, pues Carlos, se nos acaba el tiempo. Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Central, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien, gracias. Chao. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita en gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversaremos con el académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, autor del libro Hiperconectados, Eduardo Arriagada. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.